Ellos vinieron del cielo. Existen en el planeta antiguas leyendas o supuestas profecías sobre viajeros intergalácticos que llegaron o llegarán en el futuro a visitarnos en naves extrañas, con formas curiosas y muy distintas a las nuestras. Estas leyendas tienen miles de años de existencia, pero en la actualidad nadie las cree e incluso muy pocos las recuerdan, aun cuando fueron encontradas representaciones de las mismas leyendas en diversas civilizaciones de todo el mundo, separadas por miles y miles de kilómetros, cuando no existían viajes intercontinentales ni formas de viajar tan lejos. Si estas leyendas fueron grabadas en piedra, en pergaminos, en cuevas, de no una, sino varias civilizaciones que no pudieron haberlas transmitido entre sí, ¿por qué en la actualidad nadie las cree? Nadie piensa que podrían ser reales y cumplirse en algún futuro cercano o lejano. Eso es fácil de deducir. En estos tiempos nadie cree en ese tipo de historias, solo creen en lo que ven. Ya no se cree en dioses ni en profecías, mucho menos en algunas escritas tantos siglos o milenios atrás. Cuando alguien lee algo sobre esas historias, piensa algo como: esas civilizaciones adoraban al sol, a las plantas, vivían en cuevas, ¿qué van a saber ellos sobre alienígenas? Grave error fue el creer que esas viejas historias no eran reales. Nadie pensó en esas historias antiguas cuando 3 naves enormes, lisas y sin marcas distintivas, descendieron lentamente entre las nubes azuladas del cielo en 3 de las más grandes e importantes ciudades del planeta. La población se detuvo a mirar con una mezcla de asombro y respeto, pero también con algo de miedo, porque no sabían qué esperar. Las naves no emitían amenaza alguna, parecían que solo tenían curiosidad. Se quedaron posados en el cielo a cierta altura durante algo más de 4 horas. Todos asumieron que lo hacían para demostrar que no tenían pensado atacar ni nada por el estilo. Cuando los visitantes descendieron de sus naves, eran 5 en cada una, pero avisaron que en total había unos 500 entre las 3 naves. Su aspecto era extraño: cuerpos compactos, movimientos torpes, piel opaca, y vestían con lo que parecía una armadura enorme que ocultaba su forma completa e incluso era más grande que sus cuerpos, por lo que se podía adivinar a simple vista. Cuando hablaron, lo hicieron mediante una máquina en su armadura, pues movían la boca y poco después se oía el sonido. Tenían una suave voz y melodiosa que dijo: no venimos a hacer daño, buscamos entendimiento e intercambio de conocimiento. Los líderes de los países, desconfiados pero generosos, aceptaron su presencia. Se organizó una reunión con los líderes de todo el mundo para recibir a los visitantes. Estos no se quitaron en ningún momento el traje, pues aseguraban que el aire les era tóxico y mortal. La reunión fue reveladora y conmovió a muchos. Aseguraban venir de un planeta muy lejano, el cual estaba muriendo rápidamente, y ellos eran de los pocos sobrevivientes que quedaban, y huyeron para buscar un nuevo hogar. Inclusive eran más, pero en el viaje murieron algunos por enfermedades. Venían pidiendo asilo, y estaban dispuestos a compartir sus conocimientos y su tecnología para compensar la ayuda que pudiera serles proporcionada. Los líderes decidieron acoger a todos los seres, los que venían con ellos, y se les dio espacio en distintos refugios esparcidos por todo el planeta, pero con la condición de que no podían salir de los refugios. Sus necesidades eran cubiertas por gente destinada a vigilarlos y evitar que alguien los atacara, porque no todos estaban de acuerdo con la decisión de las autoridades de acoger a los extraterrestres. Había quienes aseguraban que no podían venir en paz si eran tantos, a pesar de que no parecían violentos ni sus actitudes mostraban intenciones de otro tipo. Pero eran pocos los que compartían esta opinión. La mayoría solo sentía curiosidad por ellos,
por su tecnología y su cultura. Con el tiempo los visitantes empezaron a aparecer en las capitales, ofreciendo ayuda, energía más eficiente, métodos de construcción más rápidos, medicinas que curaban enfermedades raras. Parecían amigables, silenciosos, atentos, dispuestos a ayudar a quienes los acogieron. Y sin que nadie pudiera precisar cuándo comenzó, los visitantes estaban por todas partes. Algunos centros de control comenzaron a ser manejados por sus máquinas. Algunos templos antes sagrados ahora servían de centros de intercambio tecnológico. A los niños se les enseñaban lenguajes nuevos, ajenos, para facilitar la comunicación. Ya no parecía que los visitantes simplemente intentaban ayudar o mejorar la vida de los habitantes, sino que se adueñaban o cambiaban poco a poco las costumbres y tradiciones de los pueblos. En un principio hubo protestas. Los mismos que se opusieron desde un principio volvieron a alzar la voz, esta vez más fuerte, pero el gobierno los calló diciendo que estaban ayudando a mejorar la vida de todos. La esperanza de vida iba en aumento, la economía mejoraba. ¿Qué había de malo en unos pocos cambios comparados con la mejora de todos los habitantes en el planeta? Poco a poco los ancianos comenzaron a hablar de pérdida, de viejos recuerdos, de tradiciones y cultura, de cómo cada vez más gente se iba apegando a lo que los visitantes ofrecían. Ya la religión, la cultura y las tradiciones no eran las mismas, sino que poco a poco y sin darse cuenta cómo, fueron cambiando, fusionándose con las de los extraños visitantes. Hablaban de cómo habían sido seducidos por promesas, por comodidades, por tecnología que no comprendían. Habían recibido conocimiento, recursos para mejorar su vida, podían vivir más tiempo, podían curarse, pero ¿a cambio de qué? Estaban perdiendo su identidad. Lo que los hacía únicos se iba diluyendo cada vez más, fusionado con la cultura, lenguaje y costumbres de los visitantes. Algo que en ese tiempo nunca cambió era que los visitantes nunca mostraban completamente su cara. Siempre usaban esa especie de armadura o alguna variante. Usaban una máscara o algo que siempre tapaba gran parte de su cara. Desde un inicio dijeron que eran necesarios esos equipos debido a que el ambiente del planeta era tóxico para ellos. A nadie les pareció extraño, pues venían de otro planeta y no sabían cómo sería su atmósfera. Otra cosa que nadie sabía explicar, pero que muy pocos solían comentar, en su mayoría los que consideraban a los visitantes una amenaza, era cómo pasaron a multiplicarse los visitantes. En un principio eran poco más de 500 seres los que llegaron en las naves, y nunca se reportó que más naves llegaran al planeta. Nadie sabía cómo se reproducían o multiplicaban. En los 5 años que habían transcurrido desde que aparecieron, su número había aumentado a más del doble, pero nadie tenía idea de cómo lo hacían ni cómo era su desarrollo. Entonces, un día, de la nada, los visitantes pidieron una reunión con los líderes mundiales. Cuando estos se reunieron, se extrañaron que al parecer todos los visitantes estaban en el centro de reuniones que habían elegido. Eran más de los que se pensaba, pero hacía tiempo que nadie llevaba la cuenta de cuántos de ellos había en el planeta, pero sí eran muchos más a comparación de los que llegaron y que se fueron viendo con el paso del tiempo. Nadie sabe cómo, pero usaron una extraña tecnología para mostrar esa reunión en todo el mundo. Aunque no explicaron cómo lo hicieron, aparecieron imágenes en vivo de esa reunión en casi todas las ciudades del planeta. Entonces, en un momento sincronizado, los mismos 15 seres que hicieron el primer contacto, así como alrededor de la mitad de los seres que había en la sala, empezaron a quitarse las máscaras de su traje y dejaron expuestas sus caras. No eran como todos creían. Debajo de su máscara no había tentáculos ni múltiples ojos enormes. Tampoco la nariz era una trompa pequeña sin orificios.
ni enormes orejas y delgadas como antenas. Solo había una piel rosada, 2 ojos pequeños y redondos, una nariz con 2 orificios, una boca con algo blanco y largo y una lengua corta y rosada. Tenían las orejas pequeñas y redondas, también con un orificio en medio, y las tenían a cada lado de una cabeza redonda. La sala quedó en completo silencio. El resto del mundo también quedó mudo. Las personas que veían las imágenes abrieron los ojos con asombro primero, con miedo después. Entonces sucedió lo más extraño. Los más ancianos gritaron de horror, pero no solo ellos. En la sala de reuniones y algunos entre las multitudes reunidas también gritaron llenos de terror. La razón de esto es porque ellos conocían a esos seres, no de vista, pero sí sabían lo que eran. Los ancianos y algunos del gobierno habían oído hablar de ellos a sus antepasados. Los eruditos también habían escuchado o leído historias de estos seres. Nunca los asociaron con las leyendas porque no parecían los mismos que las leyendas describían, pero era debido a sus trajes y las máscaras. Pero sin estos era claro que sí eran los de las leyendas, los describía tal cual. Había en la antigüedad un vidente que realizó una serie de profecías consideradas solo mitos que hablaban de ellos. Una decía así: tened cuidado con los hijos del barro, aquellos que provienen de la gran roca azul. Caerán del cielo en naves de fuego, no con garras ni con escamas, sino con rostro amable, ojos, nariz, boca y dientes similares a los nuestros. Dirán palabras dulces, hablarán de paz, de intercambio y de futuro. Pero cada gesto esconderá hambre, hambre de tierra, de agua, de alma. Su tacto marchita la tierra, su aliento pudre la memoria. Primero tomarán vuestras palabras, vuestros cantos, vuestras creencias, las vestirán con ropas nuevas y las harán olvidar que fueron vuestras. Después vendrá el vacío, las raíces no crecerán, los cielos se llenarán de humo y vuestros cuerpos serán polvo bajo sus ciudades. Los verdaderos caerán y este mundo ya no será vuestro, sino un eco más en su larga conquista. Teme, teme a los que se parecen a ti, a aquellos que se hacen llamar viajeros, porque ellos serán la causa de tu perdición. Todos se horrorizaron por la verdad de la situación. Habían tenido frente así a los seres de la profecía, pero los cegó el ansia de conocimiento, la curiosidad por la cultura de unos extraños y el no creer en esas viejas historias. Pero quedaba claro que eran ellos, viajeros estelares que buscaban mundos fértiles, seres que visitaban planetas arguyendo intercambio de conocimientos, brindaban ayuda con recursos y tecnologías sumamente avanzadas, pero ocultaban un horrible secreto. No venían en paz, venían a conquistar, a destruir a los nativos del planeta para apoderarse de este y todos sus recursos. Ellos no eran amigos, eran invasores, eran los enemigos que fueron profetizados hace cientos o miles de años. Ellos eran seres humanos.